Y utilizamos este programa por tres tipos de cálculos diferentes. En primero, la deformación en frío, nuestro proceso de producción. Y validamos todas las etapas del proceso. Y lo que es interesante es que es posible conservar la historia de la deformación de las etapas anteriores. Y en ese tipo de cálculo podemos elegir la mejor secuencia, pero la secuencia mejor por la pieza y por las herramientas también. Y ese tipo de cálculo representa el 60% del trabajo de la simulación. Simulamos también el remachado de nuestras piezas. Podemos validar el esfuerzo que se necesita y el comportamiento de las piezas. Ese representa el 30% del trabajo de la simulación. Y los 10% que quedan son simulaciones del comportamiento de una pieza en el entorno del cliente. Es cálculo de estructura. Ahora voy a dar diferentes ejemplos de ese tipo de cálculo. Para cada nueva pieza simulamos de 2 hasta 4 secuencias de deformación en frío. Depende de la experiencia que tenemos y del nivel de novedad de la pieza. Ese primer video es del corte de un material de acero y podemos cortar el material de manera muy realista y después quedar las informaciones de deformación de forma para la primera real etapa de deformación. Vemos que no vemos. Pero lo que es importante es que la forma al final del corte es muy realista. Si tenemos la buena ley de comportamiento, va a ser. Y aquí es solamente un pequeño ejemplo de la primera etapa de deformación. En ese ejemplo vemos que Forge nos permite de ver a la distancia entre las herramientas y la pieza y el material. Aquí vemos en esa zona roja que hay una distancia, que no hay contacto entre la herramienta y la pieza. Ese otro ejemplo es posible ver formación de pliegues, por ejemplo. Y es posible previsar los pliegues que van a ocurrir durante la deformación en frío. Y es posible también ver el esfuerzo necesitado por hacer la deformación. Y eso nos permite, según el coeficiente de fricción, de saber si era posible de hacer una pieza en una máquina o en otra. Porque si cambiamos el coeficiente de fricción, el esfuerzo puede ser, por ejemplo, 20% más. Y podríamos decir, debemos que utilizar esta máquina y no esta máquina. Y aquí podemos ver el nivel de actitud en la pieza. Si podemos ver las tensiones en la pieza, podemos verlas también en las herramientas. Y aquí vemos un defecto en una herramienta. Y, como decía, durante casi un año, la producción hizo muchos ensayos para solucionar ese problema, sin suceso. Y después simulamos el proceso y gracias a la simulación entendimos lo que pasa realmente en las herramientas. Y después probamos muchas soluciones solamente en el programa y al final elegimos una solución que funciona ahora y la probamos en la máquina.
Y con esa solución podemos producir con una herramienta casi doble, más que doble, casi triple de piezas con la misma herramienta. Y no es la simulación no ha dado la solución, la simulación solo es una teoría, son los operadores que han entendido y que pensaban que lo que está pensando en la herramienta, pero con la simulación podemos formalizar lo que pasa realmente y estar seguro de la solución que va a probar una máquina. Otro ejemplo muy importante para nosotros, encontremos un pliegue en una pieza, aquí, pero fue el cliente que encontró ese pliegue. Y al principio no sabíamos lo que había pasado en la máquina durante la deformación del frío. Simulamos las etapas del proceso y vimos de dónde viene el pliegue. Y reproducimos el pliegue aquí con la simulación. Y después de ese momento probamos muchas soluciones para no tener más pliegue. Y probamos una solución en la máquina que era la solución para no tener pliegue. Y ahora el cliente es más contento que el principal. Y ese ejemplo puede ilustrar que el suceso viene de la simulación, pero también del análisis metalúrgica. Es un mezclado de técnicas que nos ha permitido de encontrar una explicación y una solución. Los otros tipos de cálculo que hacemos son los del remachado de las piezas. Son nuestros clientes quien colocan nuestras piezas, pero debemos ayudarlos a hacerlo correctamente. Y aquí podemos ver el remachado de un rifle. Y en esa simulación también vemos la deformación del alojamiento del cliente. Porque podemos ver la deformación de varias piezas, no solamente de una pieza. Y podemos ver la deformación según el esfuerzo del remachado. Y ese video es solamente para ver lo que es un Rift, que es nuestro otro producto importante. Gracias a esa posibilidad podemos ayudar al cliente de diferentes maneras y nos da una imagen seriosa al cliente. Y es una ayuda, pienso, comercial también. Aquí es un ejemplo de remachado con una prensa. Es la otra manera de remachar nuestro rifle. Y aquí es una prensa simple y aquí una prensa, no sé si es la palabra apuntada, pero que apoya aquí. Y el cliente al principio quería utilizar una prensa simple. Y con la simulación le explicamos que una prensa apuntada va a ser necesitada. Aquí vemos el nivel de deformación en la rosca, el roscado, y es más importante aquí, es un poco peligroso. Y con ese ejemplo y con esa simulación el cliente ha elegido ese tipo de prensa. Ese otro ejemplo es un de Rift. Y el cliente tenía la misma pieza, pero en diferentes configuraciones. Tiene dos elementos, un de acero y otro de plástico. Y los diámetros de sus piezas no eran los mismos. Y la forma también puede ser diferente. Simulemos el remachado en cada situación.
y el cliente se da cuenta de que en una o dos situaciones el requiere que ha elegido no era el bueno, porque con el esfuerzo necesitado al su remachado la pieza en acero va a romper. Es una posibilidad. Y el tercer tipo de cálculo que hacemos con la simulación son los cálculos de estructura. Forge no es un programa dedicado a ese tipo de cálculo, pero podemos hacer un poco y nos ayuda. Por ejemplo, en este caso el cliente nos pide, quisiera saber cómo va a deformar esas dos piezas según el esfuerzo que aplica aquí. Y aquí vemos el nivel de tensiones en las dos piezas en el mismo tiempo, según el esfuerzo. Ese otro ejemplo, el cliente nos dé un par y buscamos a qué esfuerzo el par y a qué par el tuerca va a deformar demasiado. Y podemos ver que al esfuerzo necesitado para la utilización de la pieza no es peligroso para la tuerca. Desde la última versión del programa tenemos una nueva opción de optimización y por ejemplo, si por una extrusión queremos saber qué es el mejor radio por un pulso, es posible hacerlo con la optimización. Quiero decir la solución que permite la tensión, por ejemplo, la más baja y la más métrica del pulso. Antes debíamos probar todas las posibilidades que imaginamos. Ahora es posible preguntar al programa de encontrar la mejor solución, solamente diciendo los parámetros que puede cambiar, por ejemplo, el radio del punzón, el ángulo o otras cosas, y lo que queremos optimizar, la tensión, la temperatura o otras cosas. El programa hace los cálculos solo, eliminando los juegos de parámetros. Y aquí son solamente los juegos de parámetros elegidos por el programa. Y vemos que al fin encuentro una solución. Esta opción es muy interesante, necesita tiempo de preparación, pero permite no dudar en las soluciones probadas.